al canal live de Instagram de Roberto Mateo. Arrancamos una nueva entrega de la Zona 10 Home. Con todos vosotros, Roberto Mateo. ¿Qué tal, amigos? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos, oyentes de la Zona 10 Home. Bienvenidos a otro día más de confinamiento y otra entrevista más que hacemos. Recordaros que ayer estuvimos con el alcalde de Palma, con José Ila, que dijo, o nos dio, yo creo que algunos titulares, ¿no? Aparte de conocer un poquito más su versión más personal, su faceta más personal, su parte más íntima, que a veces pensamos que los políticos no tienen esa parte íntima, pues José Ila yo creo que estuvo bastante bien, ¿no? Y estuvo a la altura, siendo pues transparente, siendo normal y hablando como un ciudadano de a pie, ¿no? Que es lo que a veces les pedimos, ¿no? En normalidad y naturalidad. Además se mojó, dijo que era del Mallorca José Ila, y también habló sobre la situación del Estadio Balear, sobre el tema de las licencias y todo eso, que a él no le compete, el ayuntamiento ha puesto todo de su parte. Y varios temas que yo creo que dejó claro, y le agradezco desde aquí al alcalde que estuviera ayer con nosotros. Hoy le toca el turno a un periodista, a uno de mis narradores favoritos de televisión. Enseguida le saludamos, a Héctor Ruiz Pardo. Me parece uno de los narradores con una voz muy característica, y me parece que joder, es de esta gente joven que vale mucho y que yo creo que ya tiene un presente y evidentemente va a tener un futuro, ¿no? Porque creo que se lo ha ganado. Así que le vamos a saludar ya mismo. Le podéis preguntar lo que queráis en directo aquí en la Zona 10 Home, que no creo que Héctor tenga ningún problema en contestaros. Además, Héctor es bastante, no sé si mallorquinista, pero tiene bastante aprecio por esta isla y por el equipo de Vicente Moreno. Así que vamos a saludarle ya. Si esto va bien, que yo espero que sí. A ver. Ya digo que para mí uno de mis favoritos, ¿eh? Y un chico joven que vamos a intentar conocer un poquito su lado más personal también. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Vaya herencia me has dejado, ¿eh? Ayer era el alcalde y hoy me toca a mí. Pues mira, tienes una papeleta complicada, porque la verdad es que, pero bueno, yo casi prefiero más periodistas que políticos. Bueno, yo también, ¿eh? No te voy a engañar, la verdad, pero seguramente él puede decirte cosas más interesantes de lo que pueda suceder, porque tendrá más información de la que pueda tener yo, a pesar de que sea amigo de fútbol, ¿eh? Eso sí, eso sí. Oye, Héctor, una pregunta para conocerte un poquito más, ¿no? Aquí han pasado también compañeros tuyos, ha pasado, por ejemplo, Isaac Fouto, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Pues, ¿cuánto me echa la gente? No, la verdad que ahora tengo 32 y en noviembre me caen 33 palos ya, amigo. Hostia, pues eres de mi quinta, eres del 87, o sea, es de la generación Correcto. más top que ha dado este país, ¿no? De la generación Messi, ¿no? Exactamente, señor. De esa generación. No estaría mal denominarla así, ¿no? Para aquellos que somos del 87. Te hacía más o menos eso, ¿eh? Yo creo que te hacía más o menos eso. Te sigo por Twitter, te sigo en Instagram ahora también, ¿no? Creo que haces un buen trabajo. ¿Cómo empezaste o cómo empieza la trayectoria de Héctor Ruiz en el periodismo? Pues empieza de forma bastante atropellada, te diría, y con un enfrentamiento paterno-filial, porque ya de entrada el meterme en la carrera de periodismo pues fue un poco a escondidas de la voluntad de mis padres. Entonces, eso ya, claro, cuando pones las preferencias, cuando vas a hacer la selectividad, me puse de primero periodismo porque quería estar ligado al fútbol, una lesión de rodilla que me hizo parar durante un tiempo largo y ahí tuve que decidir. Y entonces, en ese periodo de decidir qué quieres hacer con tu futuro, dije, necesito algo que me dé vida, algo que me permita estar cerca del fútbol, que ha sido siempre mi pasión. Y entonces, por ahí, sin tener demasiado claro, casi sabiendo que no me iba a dar la nota de corte, dije, bueno, voy a poner periodismo, me voy a arriesgar y a ver qué sucede. Y por una décima, el destino quiso que pudiera entrar en la Facultad de Periodismo, la Autónoma de Barcelona, y a partir de ahí, pues empiezas la carrera y en tercero de carrera ya empiezas algunas prácticas. Las primeras que hice fueron voluntarias en Don Balón, en la antigua revista Don Balón. Oh, mito, ¿eh? En la antigua, para hacer los extras que se hacían cada pretemporada. Además, me acuerdo que fue el verano que la selección ganó la primera Eurocopa.
Así que eso fue en 2008, nunca lo olvidaré. 2008. Y a partir de ahí, pues al año siguiente, el curso siguiente, ya las prácticas derivadas de la carrera, de la licenciatura en el diario Sport. Luego Radio Marca Barcelona y luego pues MediaPro, compaginando ese año de Radio Marca Barcelona ya haciendo tareas de documentalista en MediaPro a través de una entrevista de trabajo, en una bolsa de trabajo ese verano cuando acabas la carrera. Al final es lo que digo siempre, son muchos factores del destino que casi se van juntando, se van entrelazando. Empiezas como documentalista, al final de la primera temporada hay un narrador que un día falla, hice mis pinitos en Radio Marca Barcelona, me dijeron, ¿quieres probar en la tele? A ver cómo va. Y dije, pues sí. Y eso, pues mira, imagínate, tenía 21 años, hice una prueba, me acordaré siempre que fue un Villarreal-Valencia, aquel mítico Villarreal de Giuseppe Rossi, de la primera versión de Rossi, del Bambino, que era maravilloso. Y a partir de ahí, pues me dijeron que si quería seguir compaginando labores de documentalista con narraciones podía hacerlo. Y poco a poco pues me fui derivando más hacia la narración, programas, algo de plató. Y más o menos es lo que hago a día de hoy. Entonces, a todo esto entiendo por la historia que nos cuentas es que eres catalán, ¿no? Nacido en Barcelona. Soy nacido en Barcelona, en el Vall d'Hebron. Lo que pasa es que soy una mezcla andaluza, gallega, catalana, o sea, es una mezcla bastante... Mira, ¿has visto quién está por ahí? Está el Expósito, y está Expósito por ahí, que el mentalista, que no veas la que le hicisteis en Palma, ¿eh? No veas la vacunita que le pusisteis hace unos meses por allí. Qué grande. Y Héctor, amigo, tiene muchas cositas. Claro, ahí hay futbolistas que te conocen y que saben de tu forma de narrar. Estábamos diciendo, mira, dice, grande Héctor, tu forma de narrar es única y junto a tus dos socios, Jofre e Isaac, lo hacéis muy divertido, aunque sea aburrido el partido, que es una de las claves, ¿no? del narrador, ¿no? Convertir una basura de partido, Héctor, en un partido brillante, ¿no? Yo no quería hablar de políticos, pero hablando políticamente correcto, te diría que no hay, entre comillas, ninguna basura de partido, si lo queremos llamar así. Yo sé que tú juegas al fútbol, yo he jugado al fútbol y estando dentro, pues muchas veces se hacen pastelosos, porque se hacen pastelosos estando jugándolos, pues imagínate verlo desde la barrera, ¿no? Pues hay partidos más flojetes, por llamarlo de alguna manera, que yo creo que va un poco en sintonía de lo que al final nos ha conducido la personalidad de Jofre, la personalidad de Fouto y haberme encontrado yo entre los dos. Yo creo que no era nada premeditado, ha ido surgiendo por el camino. El argot de un vestuario de fútbol profesional, de las vivencias de Jofre en Valladolid, en Vallecas, en la Masía, con el Español, pues esas vivencias que ha tenido, incluso en la India, te forman en un lenguaje que tú igual no conocías del todo, pero él coge tus cosas, tú coges las suyas, y luego está Fouto, que es una figura muy versátil y que, dicho mal y pronto, sirve para un roto, para un descosido y para lo que le eches. Entonces, yo creo que la clave de que nos lo pasemos bien y que la gente se lo pueda llegar a pasar bien es que nosotros lo pasamos muy bien. Y eso yo creo que al final pues se acaba notando. Es la clave, es la clave. Déjame recordar un poquito más que me estabas contando, eres de Barcelona y estabas contando que habías tenido tus pinitos en Radio Marca. Yo eso no lo sabía, no lo controlaba tampoco. ¿En qué etapa estamos hablando? ¿Has coincidido con, no sé, con Carles Escolán, por ejemplo, con Oliván? Pues mira, Oliván, claro, he coincidido con Oliván, he coincidido con Escolán, aunque yo ingreso en Radio Marca Barcelona para hacer una beca del posgrado y en ese tramo estoy en el programa dirigido por Félix Monclús. Hombre, otro mito, otro mitazo, sí, Hombre, señor. amigos meus tots, pues ya sí. Me conoces perfectamente, ¿no? Pues estuve en esa época de becario y hice algún fin de semana con Ricard Vicente, el marcador Cataluña, sí. Segunda B de tercera división, y a partir de ahí Félix, una vez acabé la beca, pues durante tiempo me iba llamando para las tertulias para ir colaborando. Pues al principio fue de forma... La verdad que yo le tengo que agradecer mucho a Félix porque él, tanto cuando estuve allí como a posteriori al concluir la beca, siempre me tuvo muy presente. Luego incluso un programa que había en Sport 3, él efectivamente, él tenía relación con Lluís Canut, que era el presentador, y se acordó de mí para poder, entendiendo que yo podía aportar cosas en ese programa, y estuve yendo también de forma regular casi durante 3 años. Así que fíjate si yo tengo buen recuerdo de Radio Marca. Hombre, Félix Monclús, Héctor, yo en las tribus, que a veces coincido con él, disfruto mucho, ¿no? Él tiene una forma de hablar muy característica también, ¿no? Y esa pausa, ¿no? Y esa calma que lo explica también todo, a mí me gusta mucho, ¿no? Escucharle.
es muy racional. Y ves un poquito el mundo del periodismo en lo que cada vez se convierte más y más, porque yo creo que es un cambio de paradigma el que estamos viviendo y es así porque cambia el deporte, la visión que hay del deporte, pero cambia la visión que hay de un informativo, cambia la versión de lo que es un programa de entretenimiento y cambia la versión, como no, del periodismo. Y en ese cambio de paradigma, yo creo que ese puntito de pausa que tú dices, ese punto de racionalidad para en un momento dado ordenar las ideas, que muchas veces piensas muy rápido, quieres hablar muy rápido por encima de los demás, no te da tiempo a ordenarla. Yo creo que Félix en eso es un tipo muy concienzudo y que aporta un valor añadido. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Bueno, y luego con Escolán también tengo una grandísima relación, ¿no? De muchos años ya, porque, joder, pues fíjate, ¿no? Yo no sé cuánto llevan Radio Marca, pero bueno, yo entré y él ya estaba, o sea, haciendo mi Escúchame, gran amigo. tengo una anécdota, no se la cuentes, o si lo está viendo, no sé si lo verá esto. Eh, Nos picábamos jugando al fútbol sala en contra cuando yo jugaba con el Sport. Yo jugaba con Radio Marca, teníamos unos piques que no te lo pueden ni imaginar, pero luego hemos coincidido en otros sitios y de la mejor manera, de verdad. Es que, Pero, ¿sabes ese pique cuando estás jugando? Pues con el Colán tenemos ahí un pique que no veas. te digo una cosa, Escolán, joder, que yo lo quiero un montón y somos amigos, podemos decir que somos amigos, con otra gente igual somos simplemente compañeros, pero con Escolán somos amigos, hemos estado tomando cañas y eso, ¿no? Y fíjate, me lo encontré una vez en Barcelona un día, un fin de semana que fui de casualidad y voy a un bar en Barcelona y me lo encuentro ahí, o sea, fue increíble, sin avisar ni nada, y me lo encontré. Es muy rabioso, o sea, tiene su carácter y entonces yo entiendo por dónde va, porque igual esos piques debían ser sanos, pero es verdad que se toma muy a pecho según qué cosas. Bueno, al final, a nadie, o a nadie, a mí tampoco me gusta perder, y yo lo entiendo. Entonces, hay veces que, bueno, pues te lo tomas de una manera, te lo tomas de otra, depende de cómo te has levantado ese día muchas veces. Escolán, que fue papi numeroso, me imagino que también debe llevar una encima importante, pero bueno, al final eso queda engaje del oficio, como aquel que dice, y al final nos lo pasamos bien, disfrutamos, competimos, porque además nosotros, no sé, gran parte de los que se dedican al periodismo deportivo, mundo fútbol, qué parte de futbolista frustrado llevan encima. En mi caso es enorme. Entonces, pues al no haberme podido dedicar de forma profesional, el hecho de poder competir con tus amigos, aún habiendo estado federado muchos años en categorías amateurs, pues te gusta competir y no te gusta perder, y eso es así. Ahora voy con algunas preguntas de los seguidores que están ya preocupados, ¿no? Como es normal, ¿no? Por qué va a pasar con la segunda división B, con la segunda, todo esto. Leía eso precisamente, o leemos todos en tu biografía en Twitter, eso, ¿no? Que un cruzado roto puede cambiar la vida. Yo soy un poco, no es por un cruzado lo mío es porque no daba para más, todavía juego en tercera división, pero bueno, ya con eso me contento. ¿Pero qué pasó? ¿Tú ibas no sé si para Estrella, pero sí al menos para llegar a segunda B o...? No, tanto como para Estrella, seguramente no, aunque a día de hoy vemos historias de futbolistas que explotan tarde, maduran tarde y llegan al fútbol profesional con un rendimiento increíble. De hecho, en categorías amateurs hay futbolistas con un talento descomunal que por el destino no han llegado por una cantidad de factores que podríamos estar aquí mucho rato debatiendo de ellos, pero que están en categorías, como tú bien dices, es que llegar a tercera división con la competencia que hay hoy en día no es nada fácil. Yo te hablo por el grupo catalán, que es el que tengo más visto, y te digo yo que hay futbolistas que alucinan con el nivel que tienen. Y yo, pues cuando me rompí el cruzado, tenía 16 años, estaba en etapa juvenil, creo que era segundo año, y estaba ahí, pues entrenando ya con el primer equipo, que por entonces estaba precisamente en tercera división. Eran años buenos para el Vilanova, que yo me he criado en Vilanova, años de playoff, 2 consecutivos con el Valencia Mestalla, para subir a la segunda división B, pues eran años de bonanza, eran años donde jugar en tercera división, pues a nivel económico, por ejemplo, no tenía nada que ver con lo que sucede hoy en día. Había gente que única y exclusivamente jugaba al fútbol en tercera división y tenía un sueldo muy digno, podía vivir de ello, cosa que a día de hoy no sucede. Así que yo seguramente no hubiese llegado, aún no habiéndome roto la rodilla, pero te queda esa espinita, ¿no? Porque tuve que parar 2 años, son 2 años que el médico te dice no quiero arriesgarme a operarte porque estás todavía creciendo, igual toco una línea y luego puede ser peor el remedio que la enfermedad, y luego volví a jugar federado, una vez ya me recuperé, hice los 2 años, fueron 2 años hasta la operación, luego casi un año más entero de recuperación, porque compaginarlo con la universidad para hacer una buena recuperación costaba. Entonces, eso, cuando volví a jugar federado ya
pues fue primero en segunda catalana, o sea, imagínate, 2 categorías por debajo de la tercera división, y luego ya acabé arrastrando prácticamente cuando me mudé, me independicé y me mudé a Barcelona, el gusanillo de jugar todavía federado. Estuve un año en la última categoría que puedes estar federado y después de eso dije, Se quiero acabó. dejarlo porque es que, no era justo, porque por trabajo no podía ir a entrenar muchas veces, luego llegaba el fin de semana y me lo tenía que compaginar para poder jugar y no era justo para otros que habían entrenado, igual yo jugaba algo más y ya me dije, mira, juego con mis amigos, juego al fútbol 7, juego al fútbol sala, juego a lo que tenga que jugar, pero tengo que enfocarme en mi carrera profesional porque al final esto es lo que de verdad me va a llevar a algo si me lleva el día de mañana. Mira, Héctor, pregunta por aquí un seguidor. Dice, Héctor, ¿cómo ves el tema de los ascensos en Segunda División B? Gracias, un saludo. Es una pregunta que me han hecho mucho estos días y que, bueno, que a ver qué opina Héctor Ruiz. ¿Qué respuesta podrías dar? ¿De los ascensos a Segunda División B o a Segunda? Supongo que a Segunda, de Segunda B a Segunda. Pero bueno, Vale. el lío va a estar en todas las categorías, casi, ¿no? El lío va a estar en todas y te podría decir que el lío puede llegar a producirse hasta en Primera División. Es decir, a mí lo que me parece es que es muy difícil tomar una decisión porque estamos viviendo un periodo y un contexto que ni estábamos preparados para ello, ni había unas bases, unos estatutos en el reglamento que especificaran en caso de pandemia, en caso de paro total como el que hemos tenido, cómo proceder. Entonces, eso al final depende de un grupo de personas que son los que tienen que tomar esa decisión. Contentar a todo el mundo va a ser imposible. Hay jugadores de Segunda División B que se están postulando y yo creo que tienen todo el derecho a opinar y a postularse de la manera que quieran. Es decir, si el fútbol profesional garantiza que se va a tener que concluir la competición, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Porque el riesgo de contagio, si nos sometemos a test, va a ser el mismo que puedan tener en primera o en segunda división con los estadios cerrados de igual manera. Entonces, el hecho de abogar por hacer un playoff rápido o por incluso ascender a los 4 primeros de cada grupo en el momento que se detuvo o volver al final de la primera vuelta, no va a haber una decisión, creo yo, que deje a todo el mundo contento, excepto que digan que se juega de aquí al final. Entonces, en ese caso, nadie puede decir nada, porque si se juega, todos van a estar en igualdad de condiciones. Con los puntos que tenían en el momento que se paró, con los campos vacíos, ahí ya no va a haber tutía. Pero, como eso parece que va a ser difícil, todo recae en la figura del señor Rubiales y su equipo de trabajo, que en este caso tiene que decidir. Y se está hablando de privilegiar a equipos que puedan ascender sin penalizar a aquellos que puedan descender, porque no es lo mismo un plus de un ascenso, por lo que pueda suponer a nivel económico, y en este caso llegar al fútbol profesional, que si el salto es grande entre segunda y primera, el salto entre segunda B y segunda todavía lo es más, no es lo mismo eso que penalizar a un equipo que está en segunda división o está en segunda división B a irse a tercera división o irse a segunda. Entonces, teniendo claro, entre comillas, si no hay ningún giro en la hoja de ruta establecida, que en el fútbol profesional se van a terminar las competiciones, todo aquello que suceda en el fútbol semiprofesional, yo no puedo decir si es justo o no es justo, porque, primero, ni me pagan para ello, aunque pueda tener mi propia opinión, y ya la he dicho, creo, más o menos la he dicho, privilegiar al que sube, en un momento dado lo puedo entender, a justiciar al que va a bajar sin haberse jugado me parece catastrófico, me parece que, no te voy a decir criminal, pero me parece condenar a muchos prácticamente a la disolución como entidades. Me parece que va a ser muy difícil que deje a todo el mundo contento. Así que es muy difícil, yo lo entiendo, pero hay alguien que tiene una responsabilidad, que cobra para ello, para tomar este tipo de decisiones, y con tus decisiones tienes que ir hasta el final. Lo que a nosotros un poco nos afecta un poquito más, que es lo del Mallorca en primera división, que bueno, yo entiendo que descenso no va a haber, eso yo es un pensamiento que creo que va a haber, y creo que además se va a intentar reanudar la competición, veremos a ver, ¿no? Cómo van los acontecimientos sucediéndose, porque claro, igual hay contagios, igual no los hay, igual todo va bien, que es lo que esperamos, y se puede jugar, que es lo que nos gustaría a todos. Pero bueno, ojalá que Mallorca se mantenga en primera, y lo que parece, Héctor, es que los de segunda B, los líderes, sí que parece que van a ascender a segunda división. Eso nos afecta en cuanto al Baleares.
Sí. Yo digo que no es oficial, pero para mí ya es oficioso. No va a salir en prensa mañana titulando en grande, pero creo que el Baleares es equipo de segunda división A, ya lo he dicho en mi programa, y creo que así va a ser, ¿no? De cualquier otra forma sería un error, porque yo creo que el fútbol no profesional no va a volver. Pero dice por aquí Mateo, Héctor, te veo el año que viene narrando al Atlético Baleares. ¿Qué te parece? Bueno, tú encantado, ¿no? Hombre, el Atlético Baleares en los últimos años ha estado muy cerca. Se ha encontrado con esa última piedra, ese último escollo, ese último detalle, que cuando parecía que ya lo tenían después de lo larga que es la segunda división B, de lo largo que puede llegar a ser el playoff, de jugar un playoff de campeones, no ganarlo, tener que ir por la ruta larga. Eso mentalmente, después de lo que llevas a las piernas y en la cabeza durante un curso tan y tan largo, merma mucho. Pero ¿qué me parecería tener Atlético Baleares? Pues pregúntale a lo del Real Mallorca. ¿Qué les parecería? Después de tanto tiempo, después de, lo sé, en primera persona, de la rivalidad que hay entre Bermellón Ojo que y... tendrías un problema porque aquí la gente te tilda de mallorquinista, ¿eh? Tú sabes que aquí hay A mí me una... tildan ya, o sea, ya, claro. Y el día que gane el Baleares y cante los goles del Baleares, me tildarán de balearico. Me lo vas a Al decir final a mí, que a mí esto... me pasa eso, además me pasa en primera persona, Claro, pero yo claro. ya he conseguido hacer entender a la gente que no, que yo soy de Radio Marca en este caso, que hacemos el Baleares, porque es que hemos ido al Baleares estos años en Segunda División B y al Mallorca también, y la gente tiene... Al final lo ha Claro. entendido, Héctor, o sea que no tendrías problema, la gente de aquí es gente inteligente. No, pero igual la gente de allí de la isla me tilda de Bermellón, que de hecho, te tengo que decir, y yo no tengo ningún problema. A mí, el equipo que yo vi, incluso algunos partidos en Segunda B, con Vicente Moreno y Dani Pendín, y luego en Segunda División B, perdona, y luego en Segunda División, eh, a mí me emocionaba cómo competir. Habría gente que le gustaría más el brillo de su fútbol, menos. Yo los he visto entrenar, yo los he visto competir, yo los he visto en el campo del Reus comiendo barro, yo los he visto ascender porque estuve en Somos el día del ascenso contra el Depor, había estado en Riazor. Bueno, pues, y eso lo hice por propia voluntad. Yo, bueno, tengo relación con Siempre Dani tiras un Pendín. guiño a la isla, pero siempre tiras ese guiño al Bueno, Mallorca, ¿te porque cae especialmente bien? sí, además de que las veces, a ver, esto por partes, además de que las veces que he estado en Mallorca, en Palma, en cercanías, me han tratado, bueno, es que yo soy muy isleño, macho, es que te lo tengo que reconocer. Soy muy de Mallorca, soy muy de Menorca, en Ibiza nunca he estado, pero también soy mucho de Canarias, de Tenerife, de La Palma, soy mucho de eso. Pero luego al final yo soy más del fútbol que de ninguno de ellos. Y yo soy muy multicultural, soy muy plural en ese sentido y a mí me puede emocionar un equipo que juega como el Huesca de Rubí y me puede emocionar un Mallorca que juegue como el de Vicente Moreno. Y no tengo por qué posicionarme en ninguna escuela futbolística y anclarme a ella sin ningún argumento posible que lo rebata. No, yo me dejo llevar por lo que me estimula en cada momento y muchas veces, lo que decías tú, un partido se puede poner sosete y pues al final yo creo que en el fútbol siempre encuentras algo que puede estar directamente relacionado con la pelota, o con lo que sucede dentro del terreno de juego, o con lo que sucede en un banquillo, con lo que sucede en una grada, tiene esa mística especial del fútbol que a mí siempre me hace encontrar un camino por el que identificarme. Entonces, un día puede ser con el Mallorca, el otro con el Depor, el otro con el Baleares y el otro día pues, con Las Palmas o el Tenerife. Es así. Dice Héctor, se te echa de menos desde Navarra, Luis Peje, Marcelo, Robert, el podcast de esta mañana, ¿dónde lo encuentro? El podcast de esta mañana, hay problemas técnicos con ese podcast que la gente me están preguntando muchísimo, porque claro, he contado cosas del Atlético Baleares y ya está planificando para la temporada que viene en Segunda División A. Dice por aquí otro la voz de la Capi, liga. no. Dime. Te quiero sacar un titular, que si vuelve el Capi, que en segunda no le están dando mucha bolita, que va a volver, digo. ¿De quién me hablas? ¿La de Baleares? De Fullana, ¿no? Ah, de Fullana. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver con Fullana qué pasaría. Yo creo que, verdad que en la Ponferradina yo esperaba más, Héctor, fíjate. Y Pues no por ha eso habido estoy viendo. manera, ¿eh? No ha habido manera. Es que yo no tengo información, pero es que el olfato me da. A mí el olfato me da. Hombre, esos son caminos que fácilmente son. Yo creo que se pueden encontrar fácilmente, ¿no? Mejor dicho. Porque, Por claro, eso te lo digo. uno quiere y el otro supongo que también, ¿no? Es el momento, desde luego, es el momento. Dice Héctor, esto me lo han preguntado ya varios. ¿Cuál es para ti el mejor portero de la Liga Smartbank? Tendría, mira, es que es muy difícil, pero te voy a decir tres. Te voy a decir Cristian Álvarez, te voy a decir a día de hoy, ¿eh? Porque si me preguntas hace 3 años, te voy a decir hace 3 años también los que serían, pero ahora mismo, Cristian Álvarez, Badía y te diría Mariño,
Cristian Álvarez Badía Mariño. Me dices hace 3 años y te diría Dani Hernández, Alberto Cifuentes y Alberto García. Va cambiando. Es muy puntual. Por cierto, Héctor, te tenemos vinculado a la segunda división, pero eso puede variar. Es decir, puede ser que, es que no sé, ahora no recuerdo si has hecho algún partido de primera, seguramente sí, no lo sé, pero podría variar eso. ¿Puede ser que demos un saltito ahí o...? A ver, aquí Claro, estando en gol es yo hacía difícil. partidos de primera antes, de vez en cuando, Sí. cuando los derechos de la primera división pertenecían a Bein Sports, MediaPro, que es la empresa para la que yo trabajo. Entonces, pues los narradores habituales en primera división, antes de la fusión, entre comillas, el arreglo con Movistar, pues eran José Sanchís, de la isla, por cierto, Sí. Miguel Ángel Román y Luis Izquierdo. Entonces, cuando había jornadas intersemanales, cuando había algún tipo de solape entre partidos por horario, entonces pues yo entraba y lo que quedaba por ahí, pues entonces también lo hacía. En Bein Sport, pues mira, me ha dado la posibilidad de hacer Champions, Europa League, Copa del Rey. O sea, estando en MediaPro, desde que entré, he tenido muchísimas oportunidades. Pero eso ya lo sabes tú. En Sí. televisión no es tanto como la radio, depende más de los derechos, depende más de si tu empresa decide explotar los derechos para hacer un canal propio o para venderlos, y eso también es una vía de negocio. Bueno, eso depende mucho de lo que decida tu empresa. Dicho lo cual, pues a día de hoy es más difícil porque después de la fusión con Movistar, pues los roles están más definidos en primera división. En Gol, Jordi, desde que empezamos con la aventura de Gol, Jordi Domínguez, el que está con primera división, la Europa League y cuando teníamos la Copa del Rey. Y no sé, la verdad, es que no te sé decir. Yo creo que igual en tu caso, los periodistas, a pesar de poder estar identificados con algo, como yo me siento identificado con lo que hago en la Liga 1-2-3 en Gol, nunca sabes dónde te puede llevar la vida. Igual te quedas sin derechos, tu empresa decide no renovarlos o la puja que hace no es suficiente y tú te quedas sin narrar fútbol, porque esto va así. Y en el caso de querer seguir narrando fútbol, pues tendría o yo que buscarme la vida o que alguien viniese y me dijese que quería contar conmigo. Bueno, es que al final Pero en depende el caso mucho de del que pase eso, entonces tendrás ahí a tu familia diciéndote, ya te avisé de que no eligieras periodismo, ¿no? Ya. Bueno, al final a mí me apasiona narrar, es lo que más vivo, es lo que más me gusta, pero si llega el día en el que yo, por la circunstancia que sea, toco madera para que no llegue, pero yo no pueda narrar por el condicionante que sea, pues me tendré que reinventar, como tendremos que hacer todos. Pues seguro. Héctor, para ti un referente, yo sé que seguramente hay muchos, yo tengo por ejemplo varios, ¿no? Pero un referente a nivel de narración, ¿no? Ya sea en radio, ya sea en tele, que yo no sé, por cierto, si te cierras en televisión o te gustaría volver a la radio ya que has tenido algún pinito y dime los referentes. Yo he hecho, cuando me meto a hacer periodismo, mi idea era trabajar en radio. O sea, mi idea. Lo que yo escuchaba por entonces, lo que me gustaba más, era la radio. ¿Por qué? Porque cuando yo era adolescente, cuando tú y yo éramos adolescentes, recordarás que fútbol en abierto no había tanto, que para ver fútbol o lo tenías de pago o comprabas incluso en las taquillas el partido de turno. De hecho, yo lo que más escuchaba era la radio, por entonces. Incluso me escuchaba la radio, los carruseles y demás, cuando estaba estudiando. Entonces, ese fue casi el gancho que a mí me hizo decidirme por finalmente estudiar periodismo, sabiendo de antemano que la carrera no me iba a gustar, porque lo tenía clarísimo, pero que era el camino, era la vía que tenía que seguir si quería, de algún modo, sin ser nadie, poder llegar a sumar un poco la cabeza en este mundito. Entonces, dicho lo cual, volver a la radio, no lo sé, es que no lo sé. A mí, si me ofrecen la posibilidad de hacer radio, de ir a los estadios, de dar un salto en mi carrera que no pueda decir no, entonces te diría sí. Pero Pero no te encasillas en soy narrador de tele y ya, ¿no? No te encasillas en eso. es que no creo que yo me pueda encasillar, porque Además, igual yo la creo que tele... tienes una. El otro día hablando con Raúl Varela, que para mí es uno de mis referentes, sin duda, en Radio Sí. Marca. Creo que hay algunos narradores ya de tele que son perfectamente aplicables a la radio, ¿no? Ya tienen ese estilo muy de hablar muy fluido, ¿no? De esa rapidez que en radio también pega mucho. Y eso también mola, ¿no? Que podéis ser versátiles como tú hablabas antes. Y te voy a decir más, yo no sé si tú habrás probado ahora el tema de narrar FIFA o narrar Pro,
Pues yo me han invitado hace, bueno, a 2 o 3 torneos recientemente y la velocidad incluso se multiplica por 3, porque la ejecución de todo lo que sucede va a un ritmo infernal, endiablado. Entonces, yo creo que el periodista, en general, cuanto más versátil sea, yo creo que más puertas y ventanas va a tener abiertas. Es decir, si tú eres capaz de presentar, si tú eres capaz de narrar, si tú eres capaz de hacer un pie de campo, si tú eres capaz de hacer radio, televisión, entonces vas a tener un abanico más amplio de posibilidades que no si te enrocas simplemente en una cosa. Que eso no tiene que evitar que lo que tú hagas en cada momento intentes hacerlo lo mejor posible, que des lo mejor de ti, porque esa es la única manera, creo, de crecer como profesional y de mejorar. Y si me tienes que decir un referente, ¿quién sería? Si te tuviera que hacer un referente de la narración, Sí. pues mira, yo te diré que he tenido la gran fortuna de crecer en una empresa donde yo escuchaba casi sin querer, hasta sin querer, ¿qué te voy a decir? No, a Sánchez, a Román, a Lluís, porque eran mi día a día, incluso cuando estaba de documentalista, cuando compaginaba las dos tareas, era mi día a día. Escucharlo de la mañana prácticamente Pero hasta estos son relativamente más recientes, ¿no? Porque Sanchís a lo mejor no sé, pero te hablo de hace 15 años, 20 años, cuando tú decías, me mola el periodismo, o me gustaría... Pues mira, yo escuchaba el Carrusel de la SER, cuando por entonces estaba Lama y Lama, compañía, ¿no? sí, correcto. Eh, luego llegó Rubén Martín en la época del Villarreal, que yo ahí también lo escuchaba, y yo era de la SER. O sea, yo en ese momento escuchaba más la SER. Estaba de La Morena, luego Por lo que entiendo pasó... que ahora eres de la COPE, ¿no? Bueno, la verdad que voy saltando, ¿eh? No te voy a engañar. Yo, de hecho, por ejemplo, participo de forma regular en Play Segunda, que es el programa de segunda división de la SER, pero es que no escucho a veces Onda Cero, escucho la COPE, escucho la SER. En ese sentido soy muy plural porque me parece que en todos los medios de comunicación hay gente válida y entonces que me van a aportar cosas distintas. Entonces yo no me tengo por qué cerrar en alguien porque la verdad, tú me puedes preguntar por referentes, yo admiro profesionalmente a mucha gente, pero aquello de decir me voy a casar contigo porque es que no puedo ir contigo, tampoco llego a ese extremo. Dice por aquí Franchuti, ¿te preparan los partidos antes de narrarlos? Esto es una leyenda que está por ahí circulando siempre, ¿no? De si se preparan los goles, se preparan... Y claro, explícalo tú, pero vamos, yo creo que puedes a lo mejor en un determinado partido, que sabes que hay algo en juego muy importante, tener un final quizá algo preparado. No, yo en mi caso jamás lo he preparado, porque el fútbol es precisamente eso, ¿no? Improvisación. Pero vamos, seguramente haya algo, Héctor, que puede uno prepararse, ¿no? Las entradas, sobre todo, eso sí. Tú te puedes preparar porque, por ejemplo, ahora, porque tengo la suerte de que los partidos en los que estoy, tengo un comentarista y tengo un pie de campo. Pero durante muchos años, y para señal internacional, redifusiones, partidos solitos. Entonces, necesitas background, necesitas datos, necesitas intrahistorias. Si no, eres monótono. Si no, estás únicamente reproduciendo, a pesar de que puedas tener un lenguaje muy variado, de que puedas tener memoria de lo que tú quieras, si no haces una preparación del partido, lo vas a tener complicado. ¿Por qué? ¿Qué hace de un partido, de una retransmisión un valor añadido? Yo, si pudiera, iría cada semana a los partidos que sé que tengo que hacer, iría a verlos entrenar. Si yo pudiera, iría a verlos entrenar. Esa sería mi semana. Y luego llegar el fin de semana y poder hacer una, porque me encanta el fútbol, disfruto como un enano viendo entrenamientos. Hace un par de años estuve viendo entrenar, por ejemplo, me fui un par de días, me capé a ver entrenar al Real Zaragoza de Nacho González, de ese método con el rombo que utilizaba en el centro del campo, que a mí me volvía loco. Pues yo creo que todas esas cosas dan un valor añadido a la retransmisión. ¿Por qué? Porque si tu comentarista viene de un escenario como es el vestuario del fútbol profesional, porque si tu pie de campo viene de un ámbito en el que sabes que hay mucha información, que hay mucha noticia, que tiene un acercamiento a un colectivo tan desconocido como es el arbitral, por ahí tienes algo. Entonces, yo tengo que aportar algo distinto. Yo tengo que, y si no lo aporto yo, tengo que hacer que la gente que me acompaña en la retransmisión lo aporte. Entonces, yo tengo que estar preparado para preguntarles en cada momento lo justo que quiero para tener una respuesta a lo que está sucediendo en el partido. Yo creo que de preparación hay mucho en todos los partidos.
Mira, el Lavi Champion desde Ibiza dice, mi mini champion, abrazo a los dos. Ya que has dicho que no has ido nunca a Ibiza, ahí tienes un buen No, anfitrión, al Lavi Champion, ¿eh? Cuando quieras. no me digas eso, que la fama que le precede es importante, ¿eh? Sí, sí, pues cuando quieras. Hombre, vamos, es hermano mío. Héctor dice por aquí, me gustaría que me dijera, ahora voy con más preguntas y con más comentarios de los seguidores, pero para ti un gol que hayas narrado que digas, ese gol. A ver si me dices el que yo tengo aquí pensado. Sí, seguro, Es ese, ¿tú seguro. crees? No falla, hombre. Yo creo que es el de Álvaro Vázquez, ¿no? Que es el Álvaro que Vázquez. tengo. Es que es ese te digo que es, creo, ¿eh? El día que yo ya me dejo ir, reviento y le pierdo cualquier tipo de, no sé, de respeto a un micro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Ese día en el que te dejas ir por completo, que dices, me estoy dejando ir por el momento, por lo que está sucediendo, de forma que incluso cuando acabas de narrar y te callas y entra el comentarista, dices, madre mía, qué a gusto me he quedado, ¿sabes? He Lo he sacado todo clavado. lo que... No, pero además, y creo que eso sí que es fruto de la improvisación, porque es algo muy inesperado, es algo que sucede una vez en la vida, que yo igual no vuelvo a narrar un gol así, que es un recurso completamente distinto. Entonces, a partir de ahí yo, mira que te voy a decir algo, hay un compañero de la COPE en Málaga que después justo de ese gol, acabé el partido, tenía un WhatsApp suyo y me dijo, tienes que patentar esa forma de narrar los goles. Y le dije, ya, pues no sé, macho, es que ha sido, de verdad te lo digo, eh, ha sido muy espontáneo, es que me ha salido en el momento, me ha salido del alma. Y aquello que con el paso del tiempo, claro, goles normales, pues el cuerpo pues no me arrancaba por ahí. Pero luego goles igual más bonitos, goles de difícil ejecución, pues casi que ya me saltó. Y ahora hay veces que ya la gente pues, empezó a mandarme mensajes, por favor, cántame, te mando un vídeo mío marcando un gol, cántamelo así, por favor, o cántamelo. Y entonces ahí ya dije, madre mía, la que salía. Vamos a escucharlo, que yo creo que está bien que la gente refresque cómo cantaste ese gol. Es un minuto apenas, así que vale la pena. Alberto Zapatero. Te lo canto, su golazo. Golazo antológico. Golazo mayúsculo. Remate de fantasía. Remate de cuento. Remate inverosímil. Remate para todos los tiempos del lobo. Álvaro Vázquez cazando una pelota de taco. No hace falta aligerarse. Hace falta ponerle tacón. Hace falta ponerle la pasarela. Hace falta ponerle la alfombra. Hace falta cantarlo con ganas. Porque Álvaro Vázquez se acaba de inventar un escorpionazo de campeonato. Es el gol de Zaragoza. Es el gol de Álvaro Vázquez. Es el golazo de la temporada de la Liga 2-3 en el fútbol europeo. Es Álvaro Vázquez. Es un Real Zaragoza 2. Real Oviedo 0. Bueno, yo creo que se ha escuchado bien, no sé, el sonido no era muy alto, pero creo bueno, es que es un golazo, es una narración, el gol también es un golazo, hay que decirlo, pero la narración es precisamente, que lo dices en el gol, antológica, ¿no? No sé, yo creo que cuando yo, por ejemplo, te decía, era un adolescente y escuchaba la radio y me hacía imaginar los partidos, porque al final yo creo que todos los que llegamos al mundo del periodismo, que hemos jugado a fútbol, que venimos de ese mundillo, que hemos estado de fútbol amateur, Sí. fútbol amateur. Eh, el hecho de visualizar los partidos cuando los estás jugando, del gusanillo de la noche antes, visualizar cómo va a ser el partido del día de después, yo creo que eso cuando llegas y te pones delante de un micro de alguna manera se llega a notar. Se llega a notar. O yo por lo menos lo noto, ¿eh? Yo por lo menos lo noto. El haber vivido según qué cosas, pues cuando sucede algo en un terreno de fútbol me recuerda algo que yo he vivido o el pateo como yo lo haría. Y claro, cuando ves volar esa pelota en ese gol desde el... Cuando ves que pone el tacón por detrás y que sale todo perfecto, dices, madre mía, es como que por dentro te explota algo, es como que casi tú sientes que están marcando el gol cuando lo narras. Sí, sí, es verdad. Eso hay momentos, será con algunos goles, ¿no? Y esos momentos son increíbles. Es como si lo metieras tú, efectivamente. Héctor Guapo dice Victoria Pellicer por aquí. ¿La conoces a Victoria? Sí. Muy amigos, tenemos amistades en común. Claro, hombre.
Buena chica y buena periodista. Dice, esperemos que siga narrando porque Televisión aporta un gran salto de calidad. Raúl Martín, mi árbitro de cabecera, sí señor, dice, ¿qué opinión tienes sobre el VAR? Pues el VAR creo que para el tiempo que llevamos con él, que este año es el primero en segunda división, pero ya es el segundo en el fútbol español, creo que se ha tardado demasiado en limar algunas asperezas, que creo que hemos tenido ejemplos suficientes como para poder ir limpiando un poco todo ese activo de duda y de sospecha que todavía nos ha dejado. También hay que decir que por el camino ha habido cambio de adjudicación a la empresa que lo hace. Bueno, en fin, hay una serie de cosas por el camino que no vienen a cuento, pero que igualmente, por darte una opinión rápida de lo que creo que es muy útil, pero que creo que se está tardando demasiado en encontrarle su punto óptimo de rendimiento. A ver qué pasa. Y luego ya mensajes de que sigas ahí. Muy grande, Héctor el mejor. Héctor Máquina, te esperamos por Ponferrada. Aupa Ponferradina. Si eres uno de los mejores narradores, se dice y punto máquina. Y voy con las últimas 3 preguntas para cerrar, que la verdad es que me está pasando volando el tiempo. Imagino que a ti también. Eso es porque estamos disfrutando y seguramente el que está ahí detrás igual también. Son preguntas de la zona 10. Ya son un poquito más canallas. ¿Llevas algún tatuaje? Me gusta. ¿Qué son? ¿Preguntas canallas? Un poquito más. Tú habrás escuchado las retransmisiones con Joffrey con foto, es la parte que más me gusta, seguro. Ahí. No, a ver, no son muchas, pero bueno, ¿llevas algún tatuaje? No, ¿Ninguno? ninguno, cero. Yo te hacía con una manga, tío. Te hacía con una manga ahí en el brazo y... Todavía no. ¿Y te lo planteas en el futuro o ya no? Hemos pasado... Sí. Igual Sí. algunos- Seguro. Seguro Sí. que alguno tendré, pero todavía no lo tengo decidido. ¿Dónde y el qué? Todavía no. Bueno, eso nos sigue dejando a Brandon Thomas como el futbolista con más tatuajes, con más de 6.000 euros, casi 7.000, nos dijo. O sea que... Madre mía. Entre Brandon y Rubén García, ¿cómo está Pamplona? No Es digo. verdad, ¿eh? Es verdad. Bueno, ahora Brandon en Girona, pero sí, te he ido por Osasuna. ¿Cuánto dinero tienes en la cartera? Que está el tope en 80 y no sé si la tienes por ahí cerca, pero... Sí, no te preocupes. ¿Cuánto dinero en efectivo tengo ahora mismo en la cartera, En eh? efectivo. Ojo, Hombre, si tienes algún talón por cobrar, también lo puedes... ojo a la friolera de 0 billetes. Joder, macho, Y- esto... Es que no, la verdad, tirando. En otras cosas soy muy antiguo, pero en esto, entre el móvil. Mira, de calderilla llevo algo, ¿eh? Nah, esos son céntimos, tío, nada. Nada. Eso... Pero entre la tarjeta y el móvil, macho, de cash, normalmente, y además, tal y como estamos, que yo soy de los que estoy cumpliendo a rajatabla el confinamiento, no estoy saliendo prácticamente nada y tiro si tengo que salir a la compra con la tarjeta. Parece que Fouto tenía 20 euros el día que le hicimos la charlita esta, o sea que, joder, macho. ¿Para qué serían? La pregunta era, ¿para qué serían esos 20 euros? Exactamente, ¿para qué? Bueno, y para cerrar, ¿qué música escucharía Héctor Ruiz en la intimidad? ¿Qué música le ponemos para cerrar esta zona de home? Soy muy... Esto va... Joder, los culturetas me van a matar, pero yo soy pasajero. No me digas que un tío como tú, que te veo un tío... Joder, un tío que mola, vas a decir una canción de reggaetón, de Balvin, de J Balvin. Mira, no te voy a dar ningún título porque no... La verdad que no idolatro mucho en ese sentido, pero yo, lo siento, perdón por el sacrilegio, pero si tengo que salir una noche y pasármelo bien, prefiero la música latina y prefiero un poco el pachateo, ¿sí? Lo siento, hay que decir que todo el mundo sucumbe ante el reggaetón al final, porque es que tampoco te queda, en muchos sitios no te queda otra, ¿no? Entonces, ¿qué te Ahora, pongo? Pero, a mí te digo una cosa. Irme con mi chica, con un grupo de amigos y estar en un chill y tomarnos algo ahí de tranquis, también te lo compro, ¿eh? También. Pero ¿qué música te pondrías tú? Ahora si te vas a descansar un ratito y te lo pones en los auriculares, ¿qué música te pones? Vale. Dime a alguien, dime un autor. Esto, bueno, venga, va. Mi novia me va a matar, ¿eh? Alejandro Fernández, el mexicano. A ver, ¿y qué canción sería? Joder, vaya, esto es rollo... Creo que ¿Soy no- difícil o no? ¿Qué canción? ¿Una cualquiera? Tú dale al play, macho. Hazme caso. Dale a la lista de reproducción y alguno te va a salir seguro. Que estás en el Spotify. Tú dale ahí. Ya verás. En YouTube, Te olvidé. Ponemos Te olvidé para despedirnos. Venga, por ejemplo. ¿Te parece? Vamos a ver ahí... Que esta música me parece a mí un poquito romanticona, Héctor. Es un tío... Te hacía de tipo duro. Te hacía tipo duro. No, pero estando aquí solo en casa, hazme caso que pasan más rápido las horas así.
A ver, vamos a ver. No es por el videoclip, ¿eh? Que nadie piense mal. Ojito, ¿eh? Si me dolió tu adiós, ¿para qué voy a negarlo? Pero fue lo mejor. Viví un infierno a tu lado. Llorar por ti fue Lo que te digo, tío, un romanticón, Héctor, señor, pues tío, muchas gracias por estar conmigo aquí en la zona de home, ha sido un placer, ojalá que muchos años en Gol ahora o donde corresponda en el futuro, pero trabajando en los medios que para mí es una de las voces ya muy características y que identificamos ya con el planeta fútbol, así que gracias, tío, un abrazo. Muchas gracias, Roberto. Un abrazo grande. Cuídate, crack. Chao.